Retocarme un poquitico acá en mi espejo personal. Algunos creerían que estoy comprando la moto por pedacitos, pero no es así. Lo tengo porque pues hace parte de mi vida y pues me ayuda pues como para resaltar un poquitico más como pues la feminidad. Visibilizar lo que ha sucedido con la población LGTBI en el municipio de Chaparral, que fue una afectación sistemática desde el tema del conflicto armado, y es necesario tener espacios de encuentro para hacer reflexiones acerca de lo que sucedió, hacer el ejercicio de levantar la memoria de lo que sucedió y a partir de eso poder generar reflexiones acerca del daño que se ocasionó. Vanessa fue lo más desgarrador, lo más triste que ha tenido la vida de las mujeres trans de Chaparral. 37 puñaladas acabaron con su vida. No estamos hablando de que se murió una amiga víctima, una mujer trans víctima, sino estamos hablando que se murió una hermana. Ella era tan joven, ella era tan bella. Las LGBT del conflicto armado están así. Y comprendamos que la Asociación Chaparral LGBTI está buscando ese camino, está buscando el camino de la reparación colectiva. La construcción de paz en este país necesita aliarse con la memoria histórica. Necesitamos, para construir paz, avanzar en sacar a la luz esa verdad, esas múltiples verdades que han transcurrido a lo largo de esta guerra extensa y dolorosa. La memoria histórica es una aliada para la paz. No podemos pretender construir paz sobre ocultar lo que pasó, sobre olvidar lo que pasó. La verdad, como está establecido en la normativa relacionada con este tema, es un derecho de las víctimas, es un derecho de la sociedad en su conjunto y en este caso particular es un deber del Estado también. La violencia que han vivido las personas de los sectores LGBT, además de los impactos personales en sus vidas, en sus proyectos de vida, en su integridad, ha tenido consecuencias en sus colectividades, ha retrasado en muchos territorios el avance que llevaba el movimiento social LGBT en esas regiones, ha desarticulado procesos, la gente ha tenido que esconderse o ha tenido que salir o ha tenido que bajar el perfil de su activismo y eso son consecuencias colectivas de las violencias que incluso suceden de manera individual. No ha sido fácil por el entorno social, familiar y en sí pues todo lo que socialmente implica ser distinto en ese país.
He intentado por todos los medios construir mi imagen como persona, como un buen ser humano. Siempre me gusta, me agrada los conos de vainilla. Crecí en un ambiente de campo, en un ambiente pues donde la cultura es muchísimo más distinta. Me he sentido pues segura de mí misma y de quién soy y de ser como soy y de expresarme abiertamente y libremente ante la sociedad sin ningún tapujo y sin ninguna estigmatización. Las garantías de no repetición para estas víctimas pasan necesariamente por la transformación de los imaginarios y prácticas culturales sobre género y sexualidad. Creo importante mencionar dos cosas frente a las afectaciones a personas de los sectores sociales LGBT víctimas del conflicto. La primera es, sin lugar a dudas, la pérdida de la identidad cultural y los problemas también que hay para el reconocimiento de la propia identidad de cada una de estas personas, específicamente en el caso de personas transgénero, específicamente mujeres trans. Nunca fueron reconocidas por el gobierno, por un estado, por una nación, nunca fueron reconocidas como mujeres. Simplemente se limitaron a callar su voz y a tratarlos como aparecían en una cédula, como aparecían biológicamente. Otra de las cosas importantes es la poca orientación al logro también que muchas de estas personas desarrollan después de los hechos victimizantes, es decir, su proyecto de vida muchas veces se percibe como con pocas posibilidades para ser desarrollado. Hoy desde aquí queremos hacer la conmemoración de las mujeres trans, la conmemoración de todas esas personas que ya fallecieron y que de alguna manera se identificaron como mujer. Desde nuestra organización hemos tenido la oportunidad de concluir que la violencia asociada al conflicto armado y a las violaciones a derechos humanos tiene una dimensión política que implica la negación de subjetividades sociales. O se va o la matamos. La Fundación Yapoguaira es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por un grupo de profesionales con un alto sentido social y comunitario, con sentido de trabajo en las comunidades vulnerables que acompañamos, como son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, comunidad rural, campesinos, campesinas, comunidad étnica, comunidad LGTBI. Creo que la importancia de un proceso como el que se ha venido desarrollando con la Asociación LGBTI de Chaparral radica en que uno es un tema que sale del closet en el departamento, especialmente en el sur del departamento, que ha sido un territorio fuertemente impactado por el conflicto armado y en donde se han dado patrones de regulación de la sexualidad, de la identidad, y eso creo que decirlo públicamente, salir a plantearlo y sobre todo trabajar por la reivindicación de derechos nos permite avanzar hacia transformaciones de imaginarios. Cada uno desde sus diferentes posiciones, desde los procesos organizativos, ya sean desde la ciudad, desde los municipios, desde los territorios, la gente comienza a reconocer la importancia de comenzar a trabajar en pro de garantizar derechos en igualdad, de que seamos sujetas y sujetos de derechos, no como siempre se nos ha visto históricamente como poblaciones que de alguna manera nos ha tocado ganarnos cada centímetro de todo lo que hacemos. Y creo que procesos como por ejemplo el de Chaparral han sido muy efectivos para lograr hacer nuestras transformaciones e evidenciar. Y desde mi apuesta creo que es importante comenzar a trabajar unidos, reconocer estos procesos pequeños que se vienen realizando en otros lugares, porque siempre nos hemos centrado en una ciudad como Bogotá, pero ellas y ellos también tienen que aportar a partir de sus experiencias. Y cuando una y uno de ellos
se comienza a reconocer como sujeto, se comienza a reconocer como una persona que puede ser garante de derechos, automáticamente sus vidas pueden ser transformadoras. Por eso creo que debemos apostar a los procesos en los diferentes lugares. Claro, reconociendo todas las problemáticas que esto ha conllevado. Creo que las víctimas LGBT del conflicto armado están haciendo historia en este momento. Creo que acá es importante porque desde el principio el movimiento LGBT ha estado actuando gracias a las víctimas del conflicto armado que han hecho escuchar su voz. Muy importante el trabajo que están haciendo organizaciones sociales y víctimas individuales LGBT, todos estos procesos que cuestionan la misma norma, apelando a la jurisprudencia constitucional colombiana, creo que están generando procesos de transformación importantes que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de construcción de paz en Colombia. Y queremos trabajar a la reparación colectiva, ya que para nosotros es muy importante ser reparados colectivamente, en donde cada uno ha querido visibilizar y mostrar que sí ha habido afectaciones. Tenemos varios casos donde aquí en el municipio de Chaparral se sufrió la violencia con desplazamientos, con panfletos, con amenazas, con desapariciones, y donde ha sido muy relevante de que las personas que estuvieron en este proceso ya no están, han muerto por culpa de esa falta de oportunidades de derecho. La discriminación fue que sufrieron la violencia algunas mujeres trans y pues está la afectación. Por medio de este proyecto trabajemos a la reparación colectiva, ya que teniendo todas estas afectaciones podemos mostrarlas y podemos un poco mitigar ese daño, donde se lucha por volver otra vez no tanto a tener un monetario económico, sino algo que repare simbólicamente. Hay chicas en la organización que quieren que las personas que ya no están se les haga algo emblemático y me parece muy relevante de que se haga un entierro simbólico. Dice, no a la homofobia, sí al amor, a la alegría y al libre desarrollo. ¿Cierto? ¿Puede ser? ¿Sí es así, Jimenita? Sí, también. En unas medidas de satisfacción. Llegué a un proyecto, a una asociación donde me enseñaron muchas cualidades, me enseñaron a mis derechos, a mis deberes, y a través de eso pues conocí muchas personas importantes y a través de todo pues conocí puntos que me han interesado sobre la asociación y a través de eso pues me he destacado como la persona que soy, como la mujer trans, sin pena, con orgullo. Entonces, de hecho no tienen que ser señalada, ¿cierto? Y no tiene que ser afeitada. Exactamente. Vea, o sea, yo escribí en una vida personal de cada víctima que no vuelva a ser victimizante de los mismos hechos. Exacto. Hay que decirle al mundo que somos una comunidad LGBTI fuerte, que somos personas con muchas capacidades que le pueden aportar a la sociedad, que no somos un mal elemento ni una conciencia negativa como mucha gente suele creer o como la religión, la política y las masas lo han hecho ver, sobre todo en nuestro país. Somos gente que podemos dar lo mejor de sí para apoyar y ayudar a la comunidad. Este Reinado del Río nos ha visibilizado ante la sociedad chaparraluna y ante la sociedad de otras comarcas cercanas al municipio de Chaparral. Que hemos logrado
era un espacio en el cual estaba totalmente prohibido en esta región por cuestiones de orden público. No había cabida para nuestras diferencias sexuales y lo logramos a través de este evento, de este Festival del Río. Este año volver a retomar otra vez el Reinado del Río en memoria de las personas que ya no están, que hicieron visibilización alguna vez por nosotras, que somos las que estamos ahora acá, poniendo nuestros cuerpos en resistencia, las luchas contra estas victimizaciones y violencias que hemos sufrido por parte del conflicto armado en nuestro territorio. Creería yo que como comunidad LGBTI es mostrarle al mundo que nosotros somos una sociedad unida, somos una sociedad incluyente, somos un grupo de personas que no somos diferentes a los demás, simplemente pensamos diferente y queremos cosas diferentes para nuestro bienestar y para el bienestar de los demás. Ella era tan joven, ella era tan bella. Soy una chica trans. No, ahora no mires a la cámara, sino como vete como... Como caminando por el aire, Que caminando por el aire.